Hola. Bueno, ayer conversamos el ejemplo de las carnes y los vinos en el supermercado. La idea era ejercitar el tema de los grupos estratégicos y el análisis competitivo. Básicamente ver el tema de la estrategia, que es lo que quiero yo pedirle en esta primera etapa. Por lo tanto, vamos a avanzar con este tema desde un punto de vista más conceptual para recordar ciertas cosas que quedamos de ver. Por ejemplo, los objetivos del trabajo que se les está pidiendo es el siguiente: un plan de mejora. Y dice integrativo porque se supone que tienen que hacerlo ustedes que son de distintas especialidades, es decir, enriquecer la mirada. Y esto consiste en lo siguiente: un diagnóstico general de la empresa. Por lo tanto, sí o sí deben realizar el análisis FODA, que lo vamos a repasar hoy día, pero en forma corta porque se supone que ya ustedes lo manejan. Y a partir de ahí, hacer un plan de mejora del negocio, que implique, y lo vamos a ver también, los niveles estratégicos, es decir, comenzar con un análisis del escenario, del macro y microentorno de la empresa, en este caso de Banco Estado, bajar al tema de ya propiamente institucional, cuál es la realidad hoy día de la institución en términos de misión, visión, valores, objetivos y proceso de decisión, ver la estrategia actual y la propuesta de mejoramiento estratégico que ustedes pueden hacer sobre una o más de las áreas del banco, cómo se baja eso a una estrategia funcional, es decir, la aplicación de la propuesta, y cómo la vamos a medir. Desde esa perspectiva, viendo el programa del curso, lo que estamos haciendo nosotros es revisar el concepto de administración, estrategia y emprendimiento, partiendo por el pensamiento administrativo o las escuelas de administración. Es decir, estamos revisando la estructura, estamos revisando las comunicaciones, estamos revisando los sistemas de trabajo, en el fondo estamos revisando la forma en que ese banco decide operar dentro de un grupo estratégico. Hacemos una revisión de la estrategia actual, de la evolución estratégica, también es interesante, especialmente el caso del Banco Estado, que viene con una historia muy fuerte del Banco del Estado, ¿verdad? Y tiene un camino al futuro como un banco comercial con una acción social, que eso no lo ha perdido. Por lo tanto, hacemos un análisis utilizando Pestel, las fuerzas de Porter y el análisis FODA, son los que vamos a utilizar en este momento. Y cerramos con una cosa que aún no hemos visto en la materia, como el emprendimiento y el intraemprendimiento. Por lo tanto, el caso que vamos a trabajar en este momento es el Banco del Estado de Chile y su rol social. La idea es, insisto, repasar cómo se diseñan estrategias, cómo se toman decisiones dentro de un grupo estratégico, entre grupos estratégicos y en movimiento dentro de un sector industrial. Por lo tanto, vamos a partir con la estrategia y los niveles de acción. Desde esa perspectiva, tenemos lo siguiente: ¿qué es el planeamiento estratégico? Estamos hablando de una forma de pensamiento, una forma de reflexión. Es una especie de característica institucional. Y vamos a decir lo siguiente: es un proceso, por lo tanto es continuo, es permanente, es integral, mediante el cual una institución, pública o privada, define su sueño de largo plazo, dónde quiere estar, define su camino, ¿verdad? Que es la misión, y define la estrategia, que tiene que ver con la asignación de recursos, los tiempos y los responsables, para alcanzar en algún momento dado su sueño. ¿A partir de dónde? A partir del análisis de sus propias capacidades y de la situación que se esté dando en el entorno. Eso es un planeamiento estratégico. Por lo tanto, vamos a ver algunas características de la planeación estratégica. Primero, tiene un enfoque holístico, es decir, es integral. No se hace la planeación estratégica por partes. No hay una planeación estratégica para marketing y otra para finanzas y otra para administración, ¿verdad? O para recursos humanos. Es integral, porque implica toda la asignación de esfuerzos, recursos y capacidades para lograr un objetivo mayor. Previene y aclara las oportunidades del entorno y también los peligros, cosas que hoy día están ocurriendo con una velocidad abismante, tanto desde el punto de vista de la crisis sanitaria como de otras crisis de carácter político, económico y social en distintas partes del mundo. Facilita la toma de decisiones. Cuando el camino está claro, las decisiones operacionales debieran ser mucho más fáciles de tomar. Es base para todo otro tipo de toma de decisiones, algo no menor. Incluso es base para poder formar equipos, equipos que tengan la misma mirada, el mismo sentido estratégico. Valora el desempeño individual y por equipo. Señala los asuntos vitales de la organización, no perder el foco. Hoy día me queda la sensación que muchas organizaciones
se han dedicado más a la tarea, es que salir adelante en la operación, que mantener el foco en cuál es su camino de desarrollo. Lo que uno podría entender, pero también significa que probablemente varias de esas acciones o actividades son absolutamente contradictorias con nuestro propósito final. Genera un sentido de participación y compromiso, eso es lo más deseado porque en la medida que hay un camino estratégico, también la gente eh, puede saber si se siente o no se siente a gusto participando en esa organización. Mejora los canales de comunicación, porque compartiendo ciertos códigos comunes que los define esta estrategia, los define este enfoque holístico, podemos, por lo tanto, actuar sobre ciertos supuestos compartidos y no cada vez ponernos de acuerdo en qué es lo que esperamos, qué es lo que creemos. Algo que uno, si mira en el entorno, se va a dar cuenta que ocurre bastante seguido y que lamentablemente perjudica el desarrollo final. Y propicia, por lo tanto, el desarrollo organizacional desde toda perspectiva en forma permanente. Y esto nos lleva a un esquema de trabajo de los niveles estratégicos, donde, que algo conversamos cuando trabajamos el tema de supermercados con carne y vino, nosotros vamos haciendo una especie de embudo. Partimos por el primer bloque, la parte institucional, en este caso además el compromiso social del Banco Estado. Yo les voy a pedir que revisen la misión, visión y valores que hoy día tiene Banco Estado, si están de acuerdo o no están de acuerdo, dado el análisis del macroentorno, para eso vamos a hacer el análisis Pestel, ¿verdad? Y por lo tanto, si tienen alguna propuesta de modificación o no, lo pueden ratificar o pueden proponer su modificación. Después entramos al grueso del trabajo que yo les estoy pidiendo, que es el diagnóstico estratégico. Aquí tienen que hacer, por un lado, el análisis FODA, pero por otro lado también el análisis competitivo. O sea, vamos a ver las capacidades internas, vamos a ver también las capacidades internas aplicadas a un grupo estratégico, a los distintos grupos estratégicos y al sector industrial. Para eso van a usar las fuerzas competitivas de Michael Porter. ¿Ya? Eso tienen que hacerlo, sí o sí. Otra cosa es que veamos después el formato de presentación en este trabajo y en muchos trabajos que a ustedes les va a tocar en su vida laboral, donde uno debe ser capaz de destacar lo relevante, lo que descubrió, no lo que no aporta. Tiene que ser el trabajo completo, porque si no, ¿cómo lo descubre? Pero acá uno a veces ve presentaciones profesionales, laborales, donde dice, bueno, esto no afecta, esto no afecta. Bueno, si no afecta, no lo ponga. ¿Qué es lo que afecta? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cuál fue nuestro hallazgo, nuestro descubrimiento? Dicho eso, que es el diagnóstico, se les va a pedir que propongan una estrategia, que es el direccionamiento estratégico, con objetivos de carácter estratégico. Por ejemplo, cobertura, por ejemplo, penetración, por ejemplo, desarrollo de mercado, desarrollo de producto. Estamos trabajando en una aseguradora y todas son iguales. ¿Habrá nuevos productos, nuevos mercados que puedan permitirnos crecer? Ahí hay una posibilidad de establecer objetivos. Objetivos que sirven para el último punto, que es la evaluación. El análisis de la estrategia se evalúa con su avance, con su realización. Por lo tanto, si ustedes fijan objetivos, automáticamente vienen a ser capaces de fijar las formas de evaluación. Y pasamos al cuarto bloque, que es la proyección estratégica o implementación, donde ustedes van a hacer una propuesta, insisto, se me olvidó borrar esa palabra pedagógica, pero bueno, ustedes me entienden, la propuesta estratégica, donde ustedes lo que proponen es un nuevo ordenamiento, un nuevo repertorio de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, privilegiamos, voy a inventar, sucursales físicas, sucursales virtuales, un mix, el uso de sucursales no bancarias. Esos son implementaciones que vienen de una estrategia más macro. ¿Ya? Y por lo tanto se les va a pedir que propongan una línea de acción, varias líneas de acción, para poder lograr el objetivo. Y el último punto justamente es la evaluación, que viene desde el mismo planteamiento estratégico. Recordemos que para hacer este diagnóstico, entonces, primero hacemos un análisis Pestel, que es un análisis del macroambiente. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en temas de sociales, políticos, económicos, de cosas que uno cuando lee las noticias cree que son puntuales, pero tienen ciertos elementos previos? Por ejemplo, la violencia que se da en Estados Unidos hoy día, con presuntos motivos raciales, no nos olvidemos que está en un año eleccionario, a lo mejor tiene un trasfondo distinto, que es la lucha de dos poderes. La situación que se da en Rusia con Bielorrusia, la Unión Europea, el Brexit, ¿ya?
eh, la crisis de salud que tanto afectó a Asia versus Europa, pueden ser noticias que parezcan ajenas al análisis de nuestro negocio, pero que indiscutiblemente influyen. De partida porque la banca tiene inversiones y las inversiones se hacen a nivel global. Hecho eso, este gran análisis global, que no es más ni menos que ustedes conozcan y conversen sobre las cosas que están pasando en su entorno. Y eso es algo permanente que tienen que hacer ahora, cuando egresen, y que van a que hacer después en su trabajo. Cuando uno va a una reunión de trabajo, debiera ser capaz de saber los grandes temas que están ocurriendo en el mundo porque afectan tu toma de decisiones. No es casualidad. Y ustedes han escuchado hablar del efecto mariposa o de los modelos de océanos azules, los océanos rojos, ¿verdad? De la huella de carbono. Son cosas que no son ajenas a nuestro negocio, no importa el tamaño que tenga. Hecho eso, nos vamos entonces al análisis ya del sector industrial. Por lo tanto, usamos el modelo Michael Porter, ¿verdad? Y en este caso, las 5 fuerzas competitivas. No las voy a detallar porque ustedes ya las manejan. Si tienen dudas, me hablan. Pero básicamente se trata de entender, estas 5 fuerzas siempre están en todos los sectores, pero se trata de entender con qué intensidad estas fuerzas en particular están afectando en este momento a la banca, en particular a Banco Estado, y cuáles de ellas podrían afectar en el corto y mediano plazo la posible estrategia que queramos plantear. Y eso es relevante porque afectan con distinta intensidad distintos sectores industriales o distintos grupos estratégicos. Entonces, en una de esas nos encontramos en un grupo estratégico que tiene malas posibilidades en el corto plazo y sería interesante entonces migrar a otro o tomar decisiones para poder disminuir esa amenaza. Y esto nos lleva, por lo tanto, a entender cuán atractivo es o no es un sector industrial. Y aquí se ponen algunos ejemplos de situaciones que favorecen o dificultan el atractivo del sector industrial, pero no son las únicas. Por ejemplo, también esta misma crisis de salud ha llevado a que el país en 6 meses pase de un sistema A de compras digitales a un sistema B'. Es decir, hay una evolución en términos de volumen y venta muy positiva. Pero también implica otras cosas, que esas habilidades digitales la gente también las va a requerir en otro tipo de servicios. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, la calidad de atención digital del banco está en un grupo estratégico que va a quedar fuera de servicio. Ese es el tipo de cuestionamientos o reflexiones que yo quiero que se hagan para que puedan presentar un trabajo con propuestas actuales y válidas. Y en ese sentido, yo nombré la crisis de salud. Acá hay un ejemplo de otro tipo de situaciones que vamos a llamar impulsores de cambio. Las estrategias cambian cuando cambian los análisis, cuando cambian los entornos internos y externos, ¿verdad? Entonces, si entramos en una crisis económica global, que al parecer no va a ser, porque Europa ya eh, está visualizando que su recuperación va a ser más rápida de lo esperado. Estados Unidos ya parece que está deteniendo el tema de la crisis de salud y están en el año de elecciones y tienen planes de recuperación bastante interesantes. Entonces, la forma en que están pasando las cosas, China no fue tan afectado por la crisis, curiosamente, aunque nace ahí el país con menos, de los países grandes, con menos contagiados y con menos problemas económicos, y es uno de los grandes acreedores del mundo. Entonces, ese tipo de cosas son impulsores de cambio. Cambio de la estrategia que después se pasan a la operación, que es la que nosotros vemos como clientes. ¿Ya? Y llegamos, por lo tanto, al tema de los grupos estratégicos. Un grupo estratégico es un conjunto, 2 o más, podría ser 1 incluso, de organizaciones que mantienen una cierta homogeneidad en los planteamientos competitivos en base a ciertos factores que podemos identificar. Y algo trabajamos también con el caso de las carnes y el caso de los vinos. Hablábamos de las cepas, hablábamos de los formatos, hablábamos del uso, de la utilización de las carnes, hablamos también de los canales de distribución, y nos fuimos fijando y fuimos identificando diferentes grupos estratégicos. Son mucho menos son mucho menos bancos que lugares que venden carne, por cierto, pero también hay más de un grupo estratégico, y eso lo pueden apreciar claramente. Y son más bancos de los que uno conoce normalmente, por eso van a que buscar probablemente el Banco Central o la Superintendencia de Instituciones Financieras, el listado completo de bancos para que puedan entender todo el sector. Van a ver que hay bancos más orientados a la empresa, bancos más orientados a las personas. Ahí ya tenemos 2 grandes grupos y probablemente vamos a salir con 4, 5 o 6 grupos industriales estratégicos. Aquí se ponen algunas variables que pueden permitir ir agrupando estos grupos estratégicos.
pero no se olviden que finalmente, entre grupo y grupo tiene que haber algún nivel de exclusión. Si no son tan distintos, debieran ser uno solo. Ahora, si los que están dentro de un grupo son muy distintos, tienen que ser 2 o más grupos. Es así de sencillo. Teoría de subconjunto. Y repasamos, por lo tanto, a partir de todo lo anterior, más las competencias propias organizacionales, a tomar una decisión en qué zona de acción estamos hoy día, y ustedes van a proponer, porque eso depende de ustedes, de su nivel de riesgo, de su capacidad de generar innovación, van a proponer qué tipo de cambios se pueden realizar. En ese sentido, por ejemplo, si el sector donde está ese grupo estratégico es poco atractivo, a lo mejor una toma de decisión es ser el líder del sector menos atractivo. Otra es migrar a otro grupo estratégico. Y otra es salirse. ¿Y los bancos se pueden salir? Sí, no se salen de la barca, pero se salen de cierto tipo de productos y servicios que entregan. Si le preguntan a sus papás, se van a acordar que todos usaban la libreta de ahorro. Hoy día eso ya no existe. Y a nadie le pagaban su remuneración en forma digital. Y hoy día eso es común. O sea, pueden mutar. Eso tiene que ver con la decisión de ustedes. Espero que este rápido repase ya más conceptual. Ayer trabajamos y nos reímos harto con el tema de la carne y los vinos, pero hicimos lo mismo, ¿verdad? Este más conceptual les permite ordenar un poco la forma de trabajo desde el punto de vista del desarrollo. Vamos a estar en contacto para ir, ya les voy a subir los formatos, etcétera, para ir ya trabajando el informe que corresponde a la primera prueba. Recuerden que si tienen dudas me pueden escribir, los grupos ya están formados, hoy día subo la lista final, estoy incorporando a los nuevos, ¿verdad? Y si alguien falta o hay algún problema, alguna situación, por favor háganmela saber con tiempo. Les deseo que pasen unas muy, muy felices fiestas patrias. El país se lo merece, ustedes se lo merecen. Hay que levantar el ánimo, porque cuando ustedes salgan de aquí les va a tocar un país bastante vapuleado y necesitamos gente capaz, con motivada, que logre sacar a nuestro país adelante. Que estén muy bien, cuídense mucho.